buenas tardes, mi gente preciosa de Hispanomundo por EBTV Orlando y EBTV Miami. Yo soy Yorne Álvarez y hoy tenemos un invitado sumamente especial. Viene a hablar de la economía, de inversiones, de finanzas, pero antes quiero darle la bienvenida a mi director general, Fausto Correa. Qué orgullo y qué privilegio Aquí tenerte acá. estamos, Yorne, de verdad, bienvenidos a todo ese público de Hispanomundo que conecta con nosotros y pues hoy haciéndole una suplencia muy especial a nuestra querida Camila Rincón, que se encuentra un poco indispuesta de salud, pero pronto estará de regreso, así que me toca este privilegio, Yorne, estar aquí contigo, transmitiendo toda esa información Sí. espectacular que trae Hispanomundo, cómo conectar con nuestras comunidades hispanas, las realidades, casos de éxito y todo lo que tiene que ver con ese proceso de crecimiento de los hispanos. Además que, como ya lo decíamos, estamos saliendo del tema del Super Bowl, todavía está muy en la palestra Tendencia. todo lo que somos los hispanos, comentarios del presidente de la República, Donald Trump, donde no le gustó mucho el Super Bowl Midtime, así que bueno, pero como bien lo dice Jorge, hoy hay un invitado espectacular, Alejandro Rodríguez, que además nos va a estar hablando de finanzas, de economía, de todo lo que pareciera como que muy etéreo, a 500 Exactamente. pies de altura, pero que tiene impacto en el bolsillo y en la economía del día a día de todos los hispanos en este país. Y que es el día a día, Fausto. Tú no puedes desligarte de la parte financiera y menos en este país. Las finanzas son, creo que, vamos a decir, primordiales para poder llevar un balance tanto en tu familia, en el trabajo. Es algo que debemos realmente tener como un enfoque de educación financiera, porque llegamos a este país como desligados de que, ok, vengo acá, ¿qué hago? Es totalmente diferente a lo que vienes haciendo, a lo que tú te acostumbraste a vivir en tu país y cómo podemos Y es que invertir eso y mejorar. precisamente es lo que tú estás diciendo, tiene muchísima razón. Cómo venimos con ese sistema de creencia Sí, de que las cosas en nuestro país, en Latinoamérica, funcionan de una manera totalmente y diferente. venimos a emprender negocios, a educarnos, a tratar mira, yo recuerdo muy bien, Jordan, la primera vez que yo llegué a este país, no sé, unas compras aquí en Ujú. Lowe's, recuerdo, Ajá. y me dijeron, ¿quiere aplicar por una tarjeta de crédito? Y yo, por supuesto, no tenía tarjeta de crédito. Negado. Y yo, ¿cómo que negado? Negado, negado. Usted no Y conoce dolía, la y dolía. realidad. Dolía ese ego ahí. Ustedes no conocen las realidades hasta que te metes aquí y Sí, pues Alejandro forma una parte angular bien importante para llevarle ese conocimiento de cómo es el sistema y cómo te puedes preparar, proteger y leer la economía global para que tengas éxito en ese totalmente. día a día que tú dices. Totalmente tener conocimiento y sabes que la mayoría de los empresarios y los millonarios, ¿cómo crees tú que se vuelven millonarios, Fausto? Ah, bueno, no, no, ¿Cuál es no. esa herramienta? Regalando dinero no No, no. es. Y precisamente creo que mucha de la falta de preparación, este es un país que castiga mucho la falta de preparación y de Sí, conocimiento, o sea, y la castiga donde más duele, o sea, en totalmente. la El dinero. platica. Y así Ujú, como tú dices, ¿cómo se hicieron millonarios? Entrenándose y ujú, educándose ujú. financieramente. E invirtiendo, señores, en bienes Claro, raíces. es totalmente. Y ya ese paradigma viejo con el que crecimos nosotros es que hay que ahorrar. Señores, si usted se pone a ahorrar en un banco, pone la plata ahí y la inflación está en 9%, 8% y a usted le están dando 4%, déjeme decir que usted está perdiendo dinero. Ujú, Los $100 que puso en el banco, cuando termine el año usted tiene 94. totalmente. Entonces, realmente, cómo las inversiones son lo que realmente te puede crear ese piso. También recuerdo mucho, Jordan, cuando nosotros migramos aunque yo estudié en la universidad acá, después me vine con la familia hace 16 años y lo primero fue cómo creo un piso económico que me permita Total. crecer y ser creativo y desarrollarme con lo que yo sí quiero hacer. Pero el Perfecto. piso y la tranquilidad del día a día de pagar los biles, hay que Ujú, cubrirla. totalmente. Entonces, de verdad que siento que para que la gente pueda tener esa explotación de su ser, de lo que Total. quieres realmente construir, tienes que lograr primero una seguridad financiera, un piso, una estabilidad. Totalmente. ¿Y cómo lo puedes lograr? Eventualmente, número uno, educación financiera, señores. Y obviamente asesorándote con personas profesionales, así como Alejandro, que lo vamos a tener hoy, que te va a ayudar muchísimo. Si tú tienes, porque para invertir no necesitas ser millonario, no necesitas Sí. tener mucho dinero. Tú Ese es puedes el invertir primer con paradigma, poquito, pues, ¿cómo, claro. cómo, cómo entiendes que no necesitas ciertamente tener esas grandes, Sumas digamos, de sumas de dinero, dinero? ¿no?
Sí. Puedes comenzar con poquitico, con no- algo que tengas, y como tú dices, no ahorrarlo, porque la gente cree, venimos con esa concepción El de ahorrar. ahorrar. Hay que ahorrar y no puedo agarrar a esto porque tengo que ahorrar y no. Sí, sí, Aquí el sí. sistema financiero americano es que usted pueda invertir. En este caso, pues bienes raíces, que es una excelente Mira, rama. yo recuerdo mucho, Jorne, hace años me dijeron una clase de presupuesto de un tema de crecimiento personal y me dicen, haga el presupuesto. Entonces yo empiezo, bueno, ajá, ¿cuánto pago de carro? ¿Cuánto pago de luz? ¿Cuánto pago de esto? O sea, empezando a hacer el presupuesto desde o sea, entonces, esto que necesito para cubrir. Sí. Y llega la persona y me dice, ¿te quieres ir a Europa? Así me gustaría. No lo veo ahí. ¿Quieres cambiar de carro cada 2 años? No lo veo ahí. Mira qué interesante. ¿Quieres que tus hijos tengan el fondo de ahorro para que tengan la universidad y puedan pagar la universidad que tú quieres para ellos? ¿Quieres ir a esquiar a las montañas de Colorado? ¿Quieres ir a conocer Grecia? O sea, ¿qué es lo que tú realmente quieres en tu vida? Y cuando tú veas lo que tú quieras y eso se traduce en un monto, Ujú, ¿cómo hago yo para producir eso? totalmente. En cambio, de la otra forma es cómo hago para pagar Para sobrevivir para sobrevivir. Para el cuchillo que tengo aquí puesto en el cuello, ¿cómo me lo mes quito, a no? mes. Esto es lo que tengo que producir para pagar y Es ganar correcto, mes a mes. pero es que Es quizás esa no absurdo. es la vida que tú quieres. No, Esa es nadie. la vida que tienes hoy. Pero ¿cómo tú puedes soñar y aprender a hacer que el sueño se haga realidad? Pues esas claves estoy seguro que Alejandro las va a estar compartiendo con nosotros. Además que es un economista, alguien ligado a la materia inmobiliaria hace muchísimos años y que ha construido poco a poco, conozco la historia de Alejandro de hace muchos años y no fue fácil como la de ninguno. No. Todas las personas que hemos dejado eso que creíamos ser y Esa que comodidad la vida nos relativa. demostró además, fíjate tú sabías Sí. que ibas a ser reina de belleza. Jamás. Ah, jamás, jamás, pero ese jamás Yo me salió, gradué de abogado, imagínate. ese jamás salió de aquí, de No. jamás. La vida te Totalmente. sorprende, pero tienes que trabajar por ello, por tus Claro. sueños. Trabajar por tus sueños en el sentido de pararte todos los días con una convicción en tu mente de uno, ¿qué quiero lograr este día? Lo que estoy haciendo hoy me acerca más a esa meta que quiero llegar en corto plazo, a largo plazo. Entonces las decisiones que estés tomando hoy, sea o quedarte en tu casa a dormir, o de repente quieres hacer ejercicio, pero no empezaste a hacer ejercicio. Eso es porque además ese es el otro reto. El reto es de que esta sociedad o esto que estamos viviendo hoy en día nos está acostumbrando a la inmediatez. Totalmente. A que todo es ya. Quiero el like ya, quiero ya, todo es ya, 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 ya. Pero cuando tú quieres construir, la construcción se hace en años. Sí. Entonces, Disfruta del proceso. Algún gran mentor me dijo. disfruta del proceso y confía en ese proceso, porque al final, si te enfocas en tus labores diarias, lo otro va a llegar. Lo otro va a Es llegar. verdad. Pero cuando quieres es el like Sí. y no llega el like, ya, que viene frustración. Sufrimiento y frustración. Así es. Esos son grandes de los retos que tienen estas comunidades hispanas, todo lo que hemos sido migrantes, llegamos a este país y como dicen por ahí, cuando me aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. Sí. Y eso es lo que pasa en este país, nos cambian Es las verdad. preguntas. Así que bueno, simplemente prepararse, educarse, capacitarse y estoy seguro que hoy vamos a descubrir unas claves maravillosas. Maravillosos. Ya venimos con más y con nuestro invitado especial, Alejandro Rodríguez. I've been coming here since I was young. I always come to get my teeth clean and whitened, and the staff here is really great. I always feel comfortable at CG Dentist. My experience with CG Dentist was amazing. As soon as I walked in, I felt completely comfortable. The dentist was amazing. They were super welcoming, and I really recommend it. CG Dentist Orlando is a family-owned business that opened our doors about 15 years ago. We treat kids, we treat adults, we treat elderly. Our motto is to treat you as if you were part of our family. En un segundo todo puede cambiar, pero cuando más lo necesitas, alguien debe estar ahí para respaldarte.
porque mereces un equipo que te apoye y te escuche. En Alpha Accident Advisor te conectamos con abogados expertos para que recibas la atención y la compensación que tanto mereces. Cada accidente tiene una historia. La diferencia está en quién la defiende. En Alpha Accident Advisor, tu momento más difícil en las mejores manos. Y continuamos acá en Hispano Mundo para darle la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, Alejandro Rodríguez, economista, asesor de inversionistas. Bienvenido, Alejandro, qué orgullo tenerte acá. Hola, Claro que muchas sí. gracias, de verdad que sí, agradecido, complacido y bueno, vamos a tener aquí una conversación súper chévere. Espectacular, porque además Alejandro no solo tiene un background en todo lo que es la parte financiera, de acompañamiento de inversionistas, sino que también se ha dedicado en los últimos años al real estate y a construir esa imagen, lo que significa que alguien te acompañe en algo tan importante para una familia que es las inversiones inmobiliarias, la protección del capital. Muchos sabemos que llegar a Estados Unidos y poner en manos de alguien ese capital que se ha forjado con tantos años y tanto esfuerzo, pues amerita mucha confianza. Y yo creo que lo primero sería saber un poquito de los orígenes de Alejandro, economista de profesión. Alejandro, cuéntanos, ¿a qué te dedicabas en Venezuela? Bueno, muchas gracias por la invitación. Esa pregunta, ¿qué nos dedicamos en Venezuela? A sobrevivir en muchas latitudes, ¿no? Pero yo siempre he sido, y yo me coloco el nombre que yo he sido siempre un servidor público. ¿Por qué? Porque, bueno, mi característica o mi estructura, mi formación es economista, es asesor, es consultor. Y cuando yo digo que soy un consultor, asesor y un servidor, es porque básicamente yo me enfoco mucho en lo que es la familia, en esa formación de cada uno de ellos para que puedan emprender, puedan crecer. En Venezuela, inmediatamente que salimos de la universidad, unos días antes, unos años antes, me tocó emprender. A los 19 años tuve un primer negocio que fue tumedico.com, que yo fui el origen. ¿Te acuerdas en ese momento que era todo .com, tucarro.com? Claro, claro. Sí. ¿Cómo? Eso no lo llamaron la burbuja de las .com. .com. Sí. Entonces, Pero ya va, ¿por qué te tocó? porque en ese momento estaba estudiando economía en la universidad y bueno, el segundo año de la carrera, por estar emprendiendo, porque tenía esa vena de emprendimiento, de crecer, de trabajar, desafortunadamente tuve que repetir ese año, ¿no? Y yo lo digo con total franqueza. Pero me ayudó mucho porque crecí mucho en el área de las ventas. Nosotros creamos esa plataforma que era un directorio médico, entonces me tocaba ir a todas las clínicas, a todos los hospitales, tocar la puerta. Señor, ¿será que usted puede entrar a una plataforma, a una página web? No existía Instagram ni Facebook, no existía PIN, ¿te acuerdas? El PIN de BlackBerry. Y yo Sí. iba con una carpetica y me decía, ajá, pero ¿por qué no traes una lacto? Yo no tenía ni lacto, tenía una desktop en mi casa, una computadora, y me tocaba llenar una cantidad, 8 o 9 médicos, pediatras, ginecólogos, una cantidad de cosas, y después llegar a mi casa y cargar, porque yo consideraba que en algún momento esa página web iba a ser un directorio médico en toda Venezuela. Y con todo eso que tú pudiste aprender en ese trabajo, fíjate, ese dilema, ¿no? O sea, tengo que estudiar, tengo examen al día siguiente, pero tengo que ir a hacer una presentación. Con toda la experiencia acumulada de Alejandro Rodríguez hoy, ¿qué le dirías al Alejandro Rodríguez de 19 años de edad? Que lo volviera a hacer. Definitivamente la universidad es una escuela importantísima, pero porque te da relaciones en lo personal y hoy en día mucho más. Yo quisiera que mis hijos fueran a la universidad más allá de aprender o tener algún tipo de conocimiento, era para que tengan relaciones, conozcan a personas que de alguna manera eso es lo que te va a permitir tener buenos amigos. Totalmente. Yo hiciera exactamente lo mismo, más allá de que me tocó repetir el segundo año de la carrera, pero eso me dio, aprendí a no tenerle miedo al rechazo. ¿Por qué el miedo al rechazo en las ventas? Porque el que está muy inmiscuido en las ventas, y todos somos vendedores. Claro. Todos, el médico es un vendedor. Todo es una transacción. El abogado es una transacción, hace transacción y tiene que vender su imagen. Entonces eso me permitió, que no era como hoy en día, que tú colocas un post y inmediatamente te llama el cliente. Ahí tenía que buscar el rechazo de El un puerta a médico. puerta, como la película Puerta Door to Door. puerta.
en la clínica El Ávila y esperar 2-3 horas, ganarme la secretaria, persuadir con el chocolate, el cafecito para poder tener la entrada del médico y quitarle o $10, $5, lo que formaba parte todo un año. Pero en ese momento fue tanto el éxito, llegamos a tener 70 visitadores médicos. Después creamos una revista, tumedico.com. Después hicimos un call center de 12 personas con un software que era directamente a la reposición de OTC o de farmacia. Entonces me dio un background lo suficiente. Tuve que decirle a mis padres porque lo estaba haciendo escondido. ¿Qué? Estaba trabajando eso escondido. Sí, porque no sabían en ese momento que había repetido Pero es que fíjate tú, déjame atajarte ahí porque has dicho algo bien importante. Sí. Cuando te referías a que estabas haciendo eso, pero das el valor a la educación universitaria. Pero hoy en día hay un paradigma también en la calle muy importante. Realmente la educación universitaria ha perdido un poco de valor o de, vamos a llamarlo, eficiencia en el ámbito profesional. O sea, hoy en día no lo sé, mira, preparadores, capacitadores de líderes universales, John Maxwell, Tony Robbins, el Dr. Richard Bandler, etcétera. ¿Para qué te prepara en la vida la universidad y cómo sopesas hoy en día eso? Un hijo tuyo que te dijese, papá, no voy a estudiar en la universidad, voy a estudiar en un sistema alternativo de liderazgo. ¿Cómo lo vería Alejandro Rodríguez? Completamente feliz. De hecho, yo estaba esperando que cumpliera los 12 años. Tú conoces a mi hijo mayor que juega fútbol competitivo y creo que ahorita vamos a hacer el primer seminario con Tony Robbins. Y ese desarrollo integral o profesional o personal, para mí es mucho más importante la inteligencia emocional. O sea, de qué manera los niños o los adultos podemos nosotros crecer desde el punto de vista que no es la formación, la educación que te da la universidad. Porque la universidad te prepara para ejecutar una tarea específica. En cambio, hoy en día se ha demostrado con la cantidad de material o narrativa allá afuera, es más importante crecer de manera integral el ser humano. Totalmente. Cuando tú hablas de esa cantidad de gurús, líderes importantes, Tony Robbins, Patrick Bet-David, el doctor que lo acaba de John Maxwell, que también hicimos seminarios, hemos podido entender que hoy en día para tú poder emprender, ni siquiera para emprender, para ejecutar algún tipo de tarea, tú puedes trabajar directamente como un médico, un abogado, no eres un emprendedor, tienes que tener conocimientos avanzados de liderazgo, de manera integral, manejar las emociones, porque a medida que pasa el tiempo y que tenemos acceso a información, a formación, a tecnología, al crecimiento de la inteligencia artificial, ya las personas hoy en día no están buscando conocimiento. Las personas lo que están buscando es acompañamiento y estructura emocional. Mira qué importante esto. Yo quiero trabajar contigo porque tú me das tranquilidad. Yo quiero estar contigo porque tú de alguna manera me puedes liderar en mis decisiones. Yo quiero trabajar contigo porque tú me vas a llevar a un segundo o un tercer nivel. Yo no quiero trabajar contigo porque me estás dando información. Porque la información me lo da el teléfono. Claro. Es más, hasta mucho más efectiva que tú. Y a medida que pasa el tiempo, a mis hijos los estoy tratando en la medida de lo posible de formar para que tengan liderazgo, para que tengan principios y valores muy ¿sabes? Esa base sólida para que tengan respeto por el prójimo y ya lo demás viene por añadidura. Qué lindo, Alejandro. Y con respecto a Alejandro de Venezuela, que tomó la decisión de emigrar, de comenzar de cero en un nuevo país. Sí, durísimo. Fue muy duro. Te iba a preguntar cómo fue ese comienzo acá en Estados Unidos, llegaste a Florida, y cómo es ese Alejandro de ese tiempo que estamos hablando de hace más de 10 años. Bueno, pero yo creo que esa respuesta la vamos a tener luego de una pausa comercial, porque además está espectacular ese proceso de cambio y de abrirse a ese mundo de oportunidades que resultó maravilloso para Alejandro. Lo vamos a conocer luego de esta pausa comercial. Ya volvemos. Aquí en Be Natural Aesthetics, nosotros nos complace ofrecerles servicios a los pacientes para ayudar a prevenir el envejecimiento y también para preservar la estructura natural. Nosotros aquí en Be Natural Aesthetics hemos desarrollado un programa completo donde no tan solo ponemos botox, fillers o bioestimuladores, sino también inducimos colágeno, elastina y como en algunos casos hacemos tonificar los músculos de la cara. Tenemos diferentes tecnologías usando energía o láser que ayudan a producir ese colágeno y elastina. Mi propósito es preservar la naturaleza de la belleza del ser humano.
cómo verse joven, pero de una forma natural. Eres realtor y sientes que no te alcanza el día. Entre clientes, campañas, documentos y propiedades, todo se acumula y nada parece estar bajo control. Y si todo lo que necesitas para organizar tu negocio, aumentar tus ingresos y reducir tus costos estuviera en un solo lugar, con Global Lead tienes el poder de transformar tu forma de trabajar y alcanzar el éxito con menos esfuerzo. Crea landing pages conectadas al MLS con la información actualizada de las propiedades y diseña e-cards personalizadas en cuestión de minutos. Gestiona a tus clientes con un pipeline inteligente que te muestra en tiempo real en qué etapa está cada uno. Conoce a Sofía, tu mano derecha, creada con inteligencia artificial y entrenada específicamente para facilitar la gestión de clientes inmobiliarios. Es momento de maximizar tus recursos y simplificar tu vida como profesional en el sector inmobiliario. Trabaja de manera eficiente, elimina el estrés y aumenta tus ganancias ingresando en globalleadlatam.com. Te esperamos. Y ahora sí, de nuevo aquí con Alejandro Rodríguez, luego de esta pausa comercial, y teníamos una pregunta en el aire, Yorne. Repítele a ese público esa gran pregunta que me dejó. Alejandro, que es bastante interesante Sí. con respecto a tu vida en Venezuela, que ya tenías esa vena de líder, de ayudar a las otras personas, de emprender, que es bastante admirable, que eso no lo haces. Y muchas personas, muchos padres se olvidan de educar esa parte financiera en casa, de que tienes que aprender, sino que de una vez te dicen, mira, tienes que ir a la universidad, ¿cierto? Entonces, ese Alejandro que le tocó emigrar, acá a comenzar de cero en este país, que es de oportunidades, es un país de oportunidades el que las sabe aprovechar. ¿Cómo te aprovechaste esas oportunidades y las tomaste para ti y dijiste, mira, yo voy a formar este imperio, ¿qué voy a hacer? Sí, mira, tú sabes que al comienzo el inmigrante siempre está indeciso, ¿no? Tú no quieres liquidar algunos activos en tu país porque no estás seguro si te va a ir bien, entonces estás en un limbo, entonces no estás ni allá ni aquí. Y eso dura aproximadamente 2-3 años. Por eso es que yo digo que el inmigrante que se va más o menos medio estabilizando es al 4º, 5º año, ¿no? Entonces esos primeros 2 años que no tienes ningún tipo de documento, que te toca, yo todavía dependía de algunas cosas que teníamos en Venezuela. Nosotros teníamos maquinaria pesada que, bueno, tercerizábamos con algunos empresarios y bueno, estábamos aquí, pero yo me vine, fue casi que obligado, porque mi esposo se vino en el 2016, 17 y de repente me llama por teléfono y me dice, yo no me devuelvo, tú ves qué haces, o sea, si te quieres quedar, te quieres ir. Y yo le decía, pero ya va, vienen unas elecciones, vamos a ganar las elecciones, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Fue la mujer la que tomó la decisión y aquí es. Brother, tú ves qué haces, pero ya va, viene una asamblea, la vamos a ganar, ya las ganamos. Por eso es que es tan importante, fíjate tú, eso de la parte femenina y de la mujer, y por qué yo siempre siento que la mujer tiene un rol tan importante, no solo dentro de la familia, sino de la sociedad, porque terminan tomando decisiones quizás de una forma mucho más desprendida que los hombres, son más pragmáticas, ven y velan por el futuro, porque la mujer es protectora en ese sentido de su núcleo, dónde está el lugar a salvo. Y quizás te llamó, te dijo, mira, aquí es el lugar, así que arma tu plan rápido. A ver qué hace. Obviamente el primer año una depresión terrible, porque uno, esa coraza que tiene uno en nuestros países y llegar aquí, empezar de cero. Y empezar a hacer mercado a las 12 de la noche, sale a hacer mercado. Mira, nosotros comíamos una vez, Alejandro, cenábamos perro caliente, pizza, pasta y hamburguesa, o sea, 20 libras encima. Y comida china. La comida china. Sí, el tema de echar gasolina, Fausto. Claro, de bajarte. Qué locura. De bajarme. Sí. Pero, o sea, un contraste bastante fuerte. Esos temas así de echar gasolina, cuando pasamos la época de invierno, cada vez que la llanta o el caucho se desinfla, hay que bajarse uno mismo, ese tipo de cosas. Pero yo, una vez que teníamos los papeles, evidentemente pasamos por un año en la empresa de seguros. Inmediatamente yo dije, mira, yo voy a hacer lo que hacía en mi país. En mi país yo era consultor y formación de escalamiento de empresas o pequeñas y medianas empresas, pero necesitaba un vehículo.
Y desde que yo tengo uso de razón, mi papá y nosotros, allá en Venezuela no se necesita para vender un apartamento o una finca, no necesitas licencia en real estate. Claro. Tú simplemente agarras, la Es cierto. colocas y la vendes, Listo, o llama a un sí. corredor para que te ayude con las notarías, el registro, ¿te acuerdas? Sí, Bueno, Claro. todavía funciona así. Totalmente diferente. Entonces, mira, pero nosotros siempre hemos comprado, vendido, remodelado. Yo voy a sacar la licencia y un cuñado mío, Alejandro, tú deberías. Yo creo que tienes El perfil. el Total. perfil. Y yo le decía, pero ya va, licencia. Sí, ¿cómo? ¿Hay que tener una licencia? Sí, hay que tener una licencia, estudiar y todo esto. Entonces, cuando sacamos la licencia, inmediatamente, yo esto es demasiado fácil. Pero antes, porque quiero hablar un poquito Vamos a ir. sobre cómo Alejandro hizo ese merge, Ok. esa junta de tu parte financiera con el real estate. Pero antes de eso, quiero saber, Alejandro, acabas de decir algo que ese primer año fue muy duro, fue un primer año donde a lo mejor te confrontas con qué es lo que realmente estoy haciendo aquí, me estoy perdiendo como durísimo. profesional. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Durísimo, En el durísimo. momento donde dices, Ya no. yo no soy lo que me tocó, yo soy lo que yo quiero hacer. ¿Cómo fue ese? Llévame a ese proceso en ese momento. Durísimo, Fausto, porque llega un momento en la que tienes que sobrevivir, ¿no? Y tú sientes, y aquí los biles no perdonan. Quizá tú puedes aguantar 2, 3, 4, 5, 6 meses con algún tipo de ahorro, pero te Pero los ya. comes, te los gastas. Entonces te toca. Me acuerdo que en una conversación con unos vecinos, algo, pero bueno, tienes que hacer Uber, tienes que hacer algo. Y yo, ¿cómo que Uber? O sea, taxista, o sea, de verdad. Claro. Entonces eso fue un rechazo muy fuerte y me tocó, evidentemente, hacer Uber, que era el mejor Uber además. Porque Claro, Qué eso bueno, sí, todo lo así que que vas a me hacer te pongan, destaca. voy a ser mejor. El mejor Uber, porque conversaba con los tipos, o sea, me conocí la ciudad completa y eso me permitió, sí, conocer la ciudad. Cuando hago ese match, primero saco la licencia de seguro, respeto profundamente el tema de los seguros, las inversiones, porque yo que decía, bueno, me va a aparecer algo desde el punto de vista financiero, pero no era el vehículo que yo necesitaba, hasta que logro tener la licencia de real estate y entiendo profundamente, primero a estudiar el sistema de los Estados Unidos, que ya lo venía más o menos estudiando, el proceso de adquisición o acceso a financiamiento, que me parece un espectáculo en los Estados Claro. Unidos, Sí, las el leyes. tema de la protección de capitales, el tema del escalamiento de los negocios, porque yo también soy broker business, o sea, yo creo que aquí los negocios con un poquito de apalancamiento puedes crecer mucho más rápido, el tema de la adquisición de bienes y servicios, es una cantidad de cosas que me empecé a estudiar y formar. Pero fíjate tú que yo creo que es donde está la clave de lo que hablamos previamente, cómo esa parte de entender El sistema. el sistema sistema, y dónde estás. pero desde un cerebro financiero, ¿no? Totalmente. Te permite traer ayuda a inversionistas que lo primero que tienen que entender es que el sistema de Latinoamérica no es el mismo de Estados Totalmente Unidos. No es. diferente. Y Y ahí- reinventarte Y también. ahí es donde entra la university. Sí. ¿Viste? Que es lo importante. Claro. O sea, tienes de este lado una cantidad, pero la universidad sí te forma, y los posgrados, y la maestría, y toda esta Te hace cantidad ver de la cosas. vida diferente. Ves el panorama de otra manera. No ves el árbol, puedes ver, como dice John Maxwell, puedes ver el árbol que tú haces así, coño, pero hay un bosque Algo más completamente detrás. Entonces, cuando agarramos ese vehículo, ese real estate, y hago mi primera venta en 3 semanas, y digo, pero esto es demasiado fácil. Fácil desde el punto de vista monetario, o sea, Claro. de compensación monetaria. Porque tú en este país tú también necesitas compensar, o sea, recibir dividendos para mantener a tu familia. Totalmente. Entonces yo, bueno, vamos a agarrar este vehículo y cuando venga el primero, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, 10, 20, 30, pero esto es una maravilla. Después, bueno, vamos a formar, ahora no vas a comprar uno, vas a comprar 2 porque eso va a ser el vehículo que te va a permitir retirarte en 30 años, porque si haces una cada año vas a hacer. Y después, esto es una maravilla. Entonces, después me toca ahora formar al segundo, a otros, porque no eres uno hasta que formas uno. Entonces yo creo que es el momento ahora. Claro, como que sales del primer ciclo, ahora Sí, abres el creamos segundo. ahorita el brokeraje, empezamos ya ahora no es residencial, entonces es comercial, entonces ahora es la compra del terreno, la construcción, entonces empiezas a entrar a un mundo tan amplio que ya no es real estate, porque nosotros no somos un brokeraje convencional, nosotros somos una plataforma de inversión para la familia, para que esa familia pueda escalar a través de este vehículo. Existen muchos Interesante. vehículos. Muy interesante, Interesante. Alejandro. Y eso es lo que a nosotros nos apasiona
Y de alguna manera ahorita, con esta coyuntura que tiene Venezuela, ¿cómo nosotros podemos formar parte? Ay, Venezuela, Venezuela. Tocaron el tema. Aquí esto se va a poner bueno. Será, Yorne, que hacemos otra pausa y abrimos ese abanico de lo que significa Venezuela. Con todo su entorno, con todo lo que significa saber la realidad y lo que viene en el futuro entre Alejandro y Venezuela. Oh, my God. Así que bueno, ya volvemos con más. Nuestra Reina Latina, un certamen de belleza diseñado especialmente para mujeres mayores de 30 años, que celebra la elegancia, madurez y el empoderamiento femenino. Sin límites, sin estereotipos, reconociendo la experiencia, sabiduría y la confianza que las mujeres adquieren con los años. Todas son reinas. Desde ya se preparan para el evento más esperado. Belleza, sueños, glamour, experiencia, elegancia. Todas ellas tienen una historia maravillosa e inspiradora que compartir. Todas van a brillar. Acompáñanos en esta experiencia inigualable a través de las pantallas de EVTV. El éxito en los eventos no solo depende de lo que sabemos, sino de cómo nos comportamos. Soy Domingo Carrasquel, director de Project 24 Academy. En nuestra academia aprenderás la importancia de la etiqueta de mesa y social. Saber comportarnos e interactuar no solo refleja nuestra educación, sino que abren puertas en las relaciones públicas. Cada gesto, desde un saludo hasta la manera adecuada de utilizar los cubiertos, es una manera para destacar. Recuerda que la elegancia y el respeto marcan la diferencia. Y seguimos en Hispanomundo y antes de la pausa dejamos un tema bastante controversial con respecto a Venezuela. Venezuela. Así que bueno. Sobre eso. Claro que sí. Inversiones en Venezuela. ¿Volverías a Venezuela? ¿Qué piensas con lo que todo el auge que está viviendo Venezuela actualmente para un futuro, con tu experiencia también en inversiones? Yo soy venezolano, seguiré siendo venezolano y moriré venezolano. Venezuela es la patria más grande que ha tenido el mundo y Venezuela es cuna de grandes personas. En Venezuela, en algún momento, hace 11 años, nosotros formamos parte de lo que era la ley de repatriación de capitales. Imagínate tú, hace 11 años, 2015, 2014. Fíjate. Y cuando se fue al Fondo Monetario Internacional, dijo, bueno, pero usted no necesita nada, o sea, usted lo que necesita es repatriar todo lo que salió. Todo lo que salió. Y en ese momento se hablaba de una cifra aproximadamente entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. Traten de crear una ley de repatriación de capitales para que esos capitales vuelvan al país. Imagínate por algún momento que no, ni siquiera 250.000, que llegue apenas la mitad, 70.000 millones de dólares. Y de qué manera nosotros podemos contribuir a eso para que ese dinamismo o inyectar eso al aparato reproductivo del país, que no solamente es petrolero. Tenemos que hablar también de las empresas básicas de Guayana, de Ferrominera, de Sidor. Tenemos que hablar del aluminio, del coltán. Tenemos que hablar de la parte hidroeléctrica. Tenemos que hablar del gas. De qué manera nosotros podemos competir, que nos quitaron el gas, Guyana nos lo robó. Entonces, de qué manera nosotros podemos formar parte de ese, todo el mundo quiere formar parte de la reconstrucción de nuestro país. Pero ahora, ¿se vería Alejandro Rodríguez como un empresario? Porque dentro de todo este proceso que vive Venezuela hoy en día, has dicho algo muy importante sobre repatriación y quizás hay personas que pueden estar o no en un punto de retorno. Hay gente que decide simplemente no, pero ¿qué estaría dispuesto Alejandro Rodríguez a aportar en este proceso de reconstrucción de Venezuela? Desde la posición de él hoy en día, ¿qué le otorga? ¿Dónde está ese valor que Alejandro va a entregar? Yo siempre hablo de una palabra, el tema asimétrico.
¿Qué quiere decir un inversionista asimétrico? Un inversionista asimétrico es aquel inversionista que forma parte de ese país, pero going back. O sea, no simplemente establecerte en el país. Yo considero que nosotros hemos hecho muchísimo y vamos a seguir haciendo aquí en los Estados Unidos. Vuelvo y repito, Estados Unidos es el único bastión de protección de capital del mundo entero que te da unas garantías reales de lo que es la protección privada. Pero ¿por qué podemos ser asimétricos? Porque tú puedes contribuir también con tu país, en conocimiento, en valor, en formación. ¿Qué pueden aportar todos los venezolanos que estamos fuera? Todos podemos aportar. Ahora, el retorno no tiene que ser inmediato, nosotros tenemos que ser responsables, debe ser organizado, dejemos esa euforia. Yo siempre hablo del ciclo de los 90 días. Si en los 90 días esa euforia todavía sigue siendo, más allá de un tema de migración que todos sabemos por lo que estamos pasando, pero tiene que ser con carácter y con responsabilidad. Claro. Porque las garantías no están dadas. Totalmente. El escenario no está blindado. Las garantías, la parte jurídica no está estable para yo llamar a una cantidad de inversionistas latinoamericanos que lo tenemos en nuestra base de datos, colombiano, dominicano, el mismo gringo, estadounidense, el mismo venezolano que ha invertido aquí en el país. Yo no le puedo decir, mira, vamos a agarrar esa liquidez, ese capital y llevarlo a Venezuela porque sería irresponsable además. ¿Y cuál es tu visión en unos años con respecto a las inversiones en Venezuela? En unos 5, 8 años, ¿cómo ves Venezuela si todo avanza como debe ser? Yo creo que 5 a 10 años es el número ideal. ¿Pero por qué ideal? Porque yo creo que de aquí a allá las garantías jurídicas deberían estar lo suficientemente estables, los tribunales, esa protección del capital real, de la protección privada. Claro. Y cuando eso esté lo suficientemente estable, nosotros podemos llamar a algunos tipos de inversiones y podemos decir, yo creo que es que también hemos como sufrido tanto tiempo que al final me dices, no, que hay que esperar 5 o 10 años, qué increíble, pero lo que se destruyó en 30 o en 40, cómo realmente uno piensa que puede ser reconstruido de la noche a la mañana, ¿no? Pero hay mucha esperanza. Se están sentando los cimientos ahora. Pero hay mucha esperanza, hay mucha gente que quiere invertir. Total. No, claro, totalmente. Es que ¿por qué quieren invertir? Y eso lo quiero dejar completamente claro. El venezolano en los últimos 27 años hemos sido, la idiosincrasia cultural es de un aprovechador coyuntural. Salió el control cambiario, Cadivi, quiero agarrar, sí, me dan 2.500, el cupo, salgo, vendo, hago una platica, compro una casa. O sea, hemos sido mal acostumbrados y realmente la economía no funciona así. La economía funciona con bases sólidas. Entonces, esto es una lección. ¿Es esto una lección a los venezolanos? El que esté pensando hoy en día, mire, ya quiero comprar un apartamento, Margarita, invertir, comercial, industrial, porque quiero aprovechar antes que suba. No. O sea, hay que aprender de los errores que hemos cometido en el pasado. Y es que hemos vivido quizás en un país especulativo. No, o sea, la llevamos en la idiosincrasia ser un país especulativo. El bachaqueo, yo te voy a comprar la harina para nosotros mismos ahorcarnos. Y eso no debe seguir sucediendo. Entonces, ¿cuál es la intención ahora en día? Que esa formación que has tenido tú en los últimos 8, ya estamos maduros, estamos desarrollados, ya hemos tenido lo bueno de vivir en Venezuela mucho tiempo en la bonanza, lo que ha sido inmigrante que nos da ese fortalecimiento mental y espiritual. ¿Quién no lloró el 3, 4, 5 de enero? Sí, claro. Wow. ¿Quién no sintió que ya quiero volver a mi país? Los olores, los sabores. Sí, claro. Y por eso que hablo de la palabra simétrica. La palabra simétrica vamos a poder venir, aportar, construir. A mí me encantaría ir a Margarita y toda la zona norte del estado Nueva Esparta y construir la mayor fuente hotelero que podamos competir con Aruba, Curazao, que vamos con Cancún y colocar más de 40, 50 hoteles de gran gama. Ese proyecto está ahí y lo hemos presentado muchos años atrás. ¿Cuándo va a llegar el momento? Va a llegar el momento. Qué bueno, qué maravilla. Y va a ser Venezuela una potencia, pero eso no tenga la menor duda. La mayor potencia del mundo en todos los sectores. O sea, que bueno, que Alejandro sí se ve en cierta forma haciendo parte de esa nueva Venezuela. Por supuesto que sí, que no puede contribuir al país desde el punto de vista mental, de valor y también desde el punto de vista económico. Claro. Pero hay que, como vuelvo y repito, asimétrico, responsable. En algún momento yo no le puedo decir a un inversionista que estemos construyendo, por ejemplo, ahorita un edificio en Miami, mira, vamos a sacar los 10, 15, 20 millones de dólares. Para ponerlo, sí, claro. Para colocarlo ahí, más ahí, me lo quitan el otro día porque no hay una... O sea, es un tema, pero va a llegar. ¿Se vería Alejandro montando una empresa de bienes raíces en Venezuela? No solamente de bienes raíces. El bienes raíz es crear infraestructura sólida
en las autopistas, o que podamos tener un puente, sería buenísimo, ¿verdad? Un puente de Puerto La Cruz a Margarita, en la Nueva Esparta. Bueno, yo tengo hasta político, Alejandro, allí. Vamos a ver, nos puede sorprender, bueno, ¿verdad? Tiene nota. Yo creo que aquí hay unos rasgos interesantes. Naturales. Ya naturales, con respecto. La politique es la politique. Con respecto, politique. Alejandro, ahora que nos quedan pocos minutos, con respecto a la economía de Estados Unidos 2026, ¿cómo vemos esta economía? Eventualmente es bastante complicada, mixta, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos actualmente. Mira, en los últimos 2 años hemos vivido una contracción de la economía, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando nos daba fiebre en Venezuela y nos colocaba un pañito de agua, un pañito frío para bajar las compresas de la fiebre como tal? Entonces a los Estados Unidos se le dio, ya no es el pañito, vamos a darte el antibiótico. Y cuando te da el antibiótico te debilitas el cuerpo, ¿verdad? Yo no soy médico, pero te debilitas el cuerpo porque estás débil por una cantidad de cosas. En los últimos 2 años Estados Unidos ha tenido, y el mundo ha sufrido una contracción de la economía. Tú estás recogiendo liquidez porque post pandemia vivimos una bonanza de liquidez, tasas de intereses preferenciales y muchas personas salieron a la calle a comprar vehículos, propiedades, real estate, una cantidad de cosas. ¿Qué dice el mercado? El mercado siempre es perfectible. Claro. La demanda y la oferta van a buscar su punto de equilibrio. ¿Qué dijo? Mira, ya, esto no es así. Vamos a esperar este 1 año y por eso es un proceso de contracción y de reestructuración de toda la economía del país. Pero este año están dadas las bases para que ya esa contracción llegó para que repunte. Tasas de intereses mucho más bajos, hay unas políticas internacionales, creo que los países árabes invertir aquí en los Estados Unidos, la Copa del Mundo Mundial se estima nada más en Miami, van a entrar casi 2 millones de personas, estamos hablando de casi 70 mil millones de dólares por el tema, entonces nuevamente se va a dinamizar lo que es la economía. Hoy, justamente hoy, salieron las fuentes de empleo, el doble, lo que se esperaba 70 mil nuevos empleos, llegó a 120 mil empleos. Y entonces, ¿cuál es el mejor consejo para cerrar esta entrevista que Alejandro Rodríguez le puede dar a esas personas que están pensando, ¿es el momento o no de invertir? El momento es ahora, en el año 2026. ¿Por qué ahora? Porque ya la contracción ya la vivimos. Estamos sintiendo el embate de los últimos 6 meses, o sea, el oletaje. Y por eso es que mucha gente, muchos negocios, muchos pequeños empresarios, muchos emprendedores, Alejandro, me ha bajado las ventas. Claro, es normal. Es que se hizo exactamente las políticas fiscales y monetarias para que tú sintieras eso y gastaras menos, la liquidez se frene. Pero ya lo vivimos, ya lo pasamos. Ahora lo que queda es volver a remitir para que ese flujo crezca y va a crecer. Ya todos los indicadores, el empleo, los niveles inflacionarios, las tasas de interés, todo está dado para que este año nuevamente empiece repunte y todos los índices para que tú y yo, que somos pequeños, medianos empresarios, volvamos a ser grandes empresarios. ¿Y dónde esas personas, esos inversionistas, dónde te contactan, Alejandro? ¿Cómo entran en Mira, todas nuestras redes sociales, Alejandro Rodríguez, Alejandro Rodríguez o Brújula Económica, que también tenemos el segmento también para la formación del empresario. Nosotros hacemos formación y consultor, no solamente en el tema de real estate, sino también para el escalamiento de cualquier negocio y estamos, completamente a la orden. Bueno, fabuloso. Creo que nos ha dejado aquí lleno de información, de dinamismo, de lo que está sucediendo en el mercado. Así que una joya la información que nos ha dejado aquí Alejandro Rodríguez. Muchísimas gracias Alejandro, por esta oportunidad de tu tiempo. Lo valoramos mucho y que dejes este conocimiento aquí. Sí, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente. Property Management of Florida es una empresa especializada en la administración de propiedades. Te ofrecemos servicios de administración integral, incluyendo mantenimiento, selección y gestión de inquilinos y maximización de rentabilidad tanto para clientes locales como para inversionistas internacionales. Por eso, durante estos 15 años hemos perfeccionado nuestras estrategias y procesos para asegurar una gestión sin contratiempos y resultados sostenibles. Somos tus ojos y cuidamos el patrimonio de tu familia. De nuevo con ustedes aquí en Hispano Mundo, además con ese recuento, esas conclusiones de nuestro gran invitado Alejandro Rodríguez, que nos ha dejado
unas lecciones increíbles de materia económica, financiera, y además de esa realidad de Alejandro. Qué bonito cómo fueron sus orígenes, cómo fue ese proceso de toma de decisión de emigrar. Cuando las personas nos llevan a ese día uno, Yorne, y te puedes imaginar lo que sentían cuando estaban ahí tomando la decisión, cuando lo llamó su esposa. Mira, que yo me quedo, entonces, ¿te corres o te encaramas? Así que bueno, muy bonito de verdad, cosas increíbles que pudo compartir con nosotros, anécdotas enriquecedoras por demás, así que bueno, no sé, Yorne, ¿qué tienes ahí que te haya quedado en la mente? Una historia de inspiración, y escucharlo, y evidentemente tú como inmigrante te hace pensar tantas cosas que muchos de los que nos están viendo pasaron por esta situación. Entonces, hoy que lo lograste, tú que nos estás viendo y tienes ese sueño americano, que lo cumpliste y te hace pensar lo que dijo Alejandro, cómo llegaste aquí, porque nunca puedo olvidar de dónde viene y cómo llegaste hasta este punto y qué decisiones tomaste para obviamente construir la vida de tus sueños. En este caso, pues, a mí me quedó el que este país es para todos tenemos oportunidades, tienes que cambiar tu mente, hacer un reset, hacer ese trabajo mental para alcanzar la vida que todos merecemos, porque no venimos a este país nada más a sobrevivir, a luchar, a trabajar, a pagar las cuentas día tras día, a ver cómo hago para pagar el mes. No, tú puedes tener la vida que quieres para ti, para tus hijos, para tu familia, con lo que comiences a hacer desde hoy, las tomas de decisiones. Y además, hoy. claro, y como decimos, y eso sí me quedo con el Super Bowl, el halftime, porque sigo, yo tengo el tema del halftime, pues más allá de que pueda estar de acuerdo o no con el show, que es harina de otro costal, pero ese mensaje de la pelota de fútbol americano, wow. Together we make America. Hermoso. O sea, cómo realmente Trabajar en nosotros equipo. somos parte de ese proceso de construcción, cómo somos parte de esa sociedad que además está hecho, Estados Unidos es un país de migrantes y Latinoamérica es un continente de migrantes. Totalmente. ¿Cómo hemos podido forjar eso y entender que, bueno, que los buenos somos más, que estamos aquí para aportar y que realmente Para eso, sumar, para crecer. para sumar y para crecer. Claro. Alejandro deja unas claves muy importantes en materia financiera sobre la economía del 2026, cómo ese proceso de contracción del 2025 nos sacó, como digo yo, el dinero del bolsillo. Totalmente. Para quitar liquidez, para que la gente no pueda gastar dinero y las tasas de interés pudieran bajar. Y ahora estamos en ese 2026 lleno de... Es la oportunidad de invertir, de que apuesta el crecimiento de la nación. Y pues bueno, es un tema de tomar decisiones. Claro. Hacía comentarios también sobre la IA, ¿correcto? Totalmente. Con respecto a la inteligencia artificial, fíjense que dicen que este año viene con muchos cambios y obviamente hay que estar preparado con la inteligencia artificial, que viene la parte productiva económica, que es de las mejores por muchísimos años que nunca ha tenido Estados Unidos. Entonces, quiere decir Además, que la preparación siempre, es la clave. y siempre lo digo, el día tiene 24 horas. Si usted hoy no utiliza herramientas de inteligencia artificial para adelantar un proceso comercial con sus clientes mientras que duerme, usted está perdiendo. En 2 años, el que no utilice inteligencia artificial va a estar fuera de mercado. Totalmente. No llegó la inteligencia artificial para sustituirlo a usted. Pero sí le digo, si usted no la usa, siempre va a llegar alguien que sí está preparado, que se capacita en IA y que va a poder aprovechar eso tan grande que nos ha dado ese proceso de innovación y de evolución humana. Totalmente, no podemos quedarnos atrás, tenemos que trabajar en conjunto con la IA. Si usted que es empresario, si usted que no ha emprendido todavía, vamos a ponernos en asesoría con la inteligencia artificial en todos los ámbitos que lo requieras, sea de salud, sea de bienes raíces, sea de lo que quieras invertir. El otro día yo estaba, Yorne, haciendo sobre todo, además hablando con el tema de Alejandro y todo lo que es el análisis. Aquí en Estados Unidos existe algo que se llama la National Association of Realtors y la Florida Realtors, que son organizaciones que agrupan a todos los vendedores inmobiliarios certificados y avalados por esta asociación a nivel nacional y en el estado de Florida. Y sacan una data increíble, realmente que la capacidad de análisis sobre esos datos, bueno, te puedo decir desde saber cuál es el proceso de los próximos 2 años, de cómo ven los agentes, si van a estar en la industria, cuánto gastan en publicidad, de dónde son el origen de los realtors, cuál ha sido el proceso de crecimiento, cuántas casas venden, una data increíble. Y yo metí toda esa data
en mi ChatGPT, que además ya lo tengo, pero es Entrenado. aceitado, lo tengo. Pero ¿Le eso tienes nombre a mira, ChatGPT? Eso es como un... ¿No? Por allá alguien le tiene que Prometeo. Prometeo, yo no sé. Prometeo, ese que le promete, Prometeo. Muchas promesas, ¿no? Bueno, así es, el griego. Salió el griego de José. Pero bueno, el punto es que yo metí toda esa información para que me generara todo lo, como digo yo, el resumen de los bullet points de lo que yo necesitaba para hacer un trabajo de investigación que estoy haciendo en materia de bienes raíces. Y realmente lo que me dio, yo creo que le hubiera tomado a un equipo por lo menos una semana elaborar. Bárbaro, bárbaro, de verdad. Es increíble. Está ahí la tecnología. ¿Quieres un equipo de 20 personas? Lo tienes. Bueno, hay algo que no me recuerdo ahorita el nombre, voy a hacer mi tarea, pero tú te lo colocas acá, no me acuerdo el nombre, pero lo venden en Amazon. Entonces tú te lo colocas, entonces tú vas a una conferencia. Imagínate una conferencia de 4 horas. Entonces él memoriza todo lo que escuchaste en la conferencia y aparte está la aplicación que te hace los mapas mentales, lo más relevante de la conferencia, para qué lo necesitas, cómo lo puedes aplicar en tu trabajo, todo con una cosita que te pones acá. Y eso creo que toca un punto importante, Jordan. Si eso está ahí disponible y todo el acceso a información que tiene ChatGPT hoy, uno de los puntos importantísimos que tocamos con Alejandro fue la relevancia o la importancia, o por lo menos el nivel de importancia que puede tener la educación universitaria hoy en día. Impresionante. Creo que más allá de que yo simplemente lo que quise fue como poner el tema en la mesa para discutir, porque más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no con la educación universitaria, que ciertamente es muy importante. ¿Qué piensas pero tú de eso? Creo que ha perdido cierto valor el título. Sí. Porque el Opino lo acceso a la mismo. información hoy lo tienes. Pero quizás lo que no te prepara esta sociedad de hoy es para ser un líder, para ser un motor dentro de tu familia y dentro de tu sociedad, sino que nos está como adoctrinando a un sistema de borregos, de andar todo siguiendo un patrón. Entonces creo que hoy en día se está dando una apertura, un crecimiento a un sistema distinto. Por lo menos no como esa escuela a la cual hemos estado acostumbrados. Lo dijo Elon Musk, ¿te acuerdas? Que él dijo Así también, es. o sea, él tiene una opinión totalmente diferente y todo Sí. va cambiando, así como antes no existía la inteligencia artificial, evidentemente hasta la educación se va transformando. Es correcto. Entonces no te forma, obviamente la universidad, todos los que hemos pasado por la universidad, creo que te da a la hora de estudiar, eventualmente sea la universidad o un seminario, o leer un libro, evidentemente todo lo que tenga que ver con educación te va a hacer una mejor persona. Claro, porque ya el valor no está en la información per se, sino en, por ejemplo, lo que significa el sistema para resolver problemas. Exacto. Porque el proceso de pensamiento, porque tú te digo, ¿para qué estudiaste matemáticas si nunca las utilizaste? Es verdad, no utilizar matemáticas, pero sí a racionar un problema matemático. Exactamente. Entonces ese proceso de pensamiento es lo que te da la educación formal. Y ahí es donde creo que sigue estando el gran valor, quizás ya no tanto en la información porque es de acceso público totalmente. Así que bueno, un programa increíble que hemos tenido aquí el día de hoy, Yorne, de verdad, una vez más aquí en esta silla de Camila Rincón que me ha cedido por motivos de salud, pero le deseamos pronta recuperación. De verdad que un placer estar aquí, Yorne, contigo. Aprendí mucho, disfruté mucho este programa a tu lado. Así que bueno, siguiendo aquí en Hispanomundo y hemos llegado al final del programa. Llegamos al final, pues nos vemos el día de mañana con más información, con más invitados espectaculares. Gracias, Fausto, como te dije, un privilegio tenerte acá. He aprendido muchísimo de ti, de Alejandro. Y bueno, nos vemos mañana. EBTV Conecta contigo.